¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Tenemos un aviso bien importante para ti. Es tiempo de regresar. El domingo 27 de febrero nos vemos en las instalaciones de CCO. El edificio está listo para recibirnos. Vamos a seguir cuidándonos mucho dentro de las instalaciones, pero sabemos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Es tiempo de volver a reunirnos con nuestras precauciones para seguir alabando al Señor. Nos vemos domingo 27 de febrero. Hola, bienvenido y bienvenida a esta reunión virtual de Comunidad Cristiana de Otay. Esta semana estaba leyendo un libro sobre la adoración y la alabanza y una de las frases que me impactó mucho fue que el autor decía que cuando alabamos y adoramos, Dios no está buscando nuestra voz, sino nuestro corazón. Entonces quería empezar esta reunión compartiéndote esta frase para invitarte a que esta mañana tú experimentes de manera personal esta frase y le rindas a Dios tu corazón en todo lo que tienes pendiente, en todo lo que te preocupa, y utilices estos cantos para hacer esa catarsis con Dios y poderle exponer tu vida y tu corazón, rendirlo a través de los cantos. Y si lo haces de esta manera auténtica, seguramente Dios hará algo hoy en el lugar donde tú estás. Bendito Dios, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos de nuevo estar conectados por este medio. Te rendimos nuestro corazón a través de estos cantos y te pedimos que nos permitas tener comunión virtual por este medio y seguir experimentando tu presencia, tu gracia, el cumplimiento de tus promesas en este tiempo de adversidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré,
mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Por Cristo somos más que ganadores. Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir. De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para
mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dios sigue transformando. Dios sigue bendiciendo. Dios no ha dejado de hacer maravillas, maravillas. Dios sigue transformando. Dios sigue bendiciendo. Dios no ha dejado de hacer maravillas, maravillas. Dulce amor de mi Dios, que mostró cuando dudé, y en verdad nunca cesó. Oh, su gloria mi amargura cambió en miel. Dios sigue transformando. Dios sigue bendiciendo. Dios no ha dejado de hacer maravillas, maravillas. Dulce amor de mi Dios, que mostró cuando dudé, y en verdad nunca cesó. Oh, su gloria mi amargura
Hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios doy por la vida de ustedes, porque podemos estar aquí reunidos. Ya como escucharon, vamos a regresar por fin a las instalaciones. Entonces, pues les pedimos que nos sigamos cuidando, tanto afuera, antes de llegar, cuando ya estemos ahí presencialmente, ya sabemos. Y bueno, para empezar, el título de esta predicación es El Hijo de Dios. Y quisiera comentarles, si quieren ir buscando ahí en sus Biblias, Juan 1, el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 1. Mientras lo vas buscando, quiero que escuches un poquito de un testimonio de un joven, ya ahorita joven adulto, llamado Pablo Olivares. Pablo Olivares fue un rockero, una persona que nació en una cuna cristiana. Sus papás lo llevaban a una escuela cristiana, pero él decidió alejarse de Dios completamente, volverse un hereje, tal vez hasta ateo. Se alejó completamente de los caminos de Dios podríamos decir por azares del destino, pero sabemos que es por los propósitos de Dios y por la oración de sus padres, principalmente de su mamá. El Señor lo alcanza. Él, siendo de Argentina, con su banda y tocando en estadios y yendo a lugares, haciéndose famoso, entregando su vida a Satanás. El Señor lo alcanza en la Ciudad de México, y cuando el Señor lo alcanza y él reconoce que necesita un Salvador, es cuando lo secuestran en la Ciudad de México, y él en ese momento decide dejar todo y comenzar su vida en un encuentro con Dios. Entonces la primera canción que él compone para pues reconocer este cambio que él ha tenido en su vida es una canción que se llama Luz en mi vida. Y quiero leerte unas porciones de su letra. Ya él convertido ahora al Evangelio, después de haber sido él un hereje, una persona que incluso tal vez odiaba a su familia, odiaba a su mamá, tenía cantos contra su mamá. Y mira lo que dice estos fragmentos de esa canción, Luz en mi vida, de Pablo Olivares. Vivía con temores, encarcelado en mi propia versión del amor. Solo tú me diste redención, olvidando mi imperfección. No había sentido el poder de tu amor. Me llevaste de la mano en un camino hacia el Calvario para mostrarme qué es el amor, quién es el amor. Y fíjate en esto, que es lo que nos vamos a ir enfocando en esta predicación. Fue el Hijo de Dios. Solo su muerte puede justificar mi vida hoy. Y al Hijo de Dios le rinda gloria toda la humanidad. Tengo mi alma comprometida. Hoy siento el poder de su amor. Él tiene poder para hacerlo. Tú solo tienes que pedirlo, con una oración. Fue el Hijo de Dios. Solo su muerte puede justificar mi vida hoy. Y al Hijo de Dios le rinda gloria toda la humanidad. Y ahora yo viviré por fe. Estos son unos fragmentos de su canción. Y los he tenido en mi mente por años. Y ahorita se cristalizan en esta predicación que tiene como título El Hijo de Dios. En este año, las veces que me toque predicarles, voy a comenzar una serie acerca de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Podremos en futuras predicaciones hablar de que Él es el camino, de que Él es la verdad, la vida, de que es el Mesías, el Señor, Emmanuel. Hay tanto de dónde tomar para hablar de Jesús, pero el propósito de esta serie que voy a ir tomando conforme me vaya tocando predicarles es que nosotros que ya habíamos oído de Jesús, ahora lo conozcamos. Y así empezamos nosotros con esta predicación, el Hijo de Dios. Y todo lo que vamos a hablar está basado en la palabra de Dios, y vamos a comenzar con Juan 1, del 1 al 6. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si oramos para que el Espíritu Santo se mueva y para que nosotros estemos conectados en esta mañana? Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de ti, estamos entregados, Padre, para conocer tus propósitos en esta mañana. Padre, queremos aprender más de tu Hijo Jesús, queremos saber por qué se le dice el Hijo de Dios. Y Padre, en esta mañana nosotros estamos dispuestos, quitamos
cualquier cosa que nos esté distrayendo, que traigamos en nuestro corazón, cualquier cosa que esté impidiendo, Padre, que tu palabra penetre, ya sea ahorita momentáneo o que traigamos ya arrastrado por mucho tiempo y que impide que tu palabra entre completamente en nuestros corazones, en nuestra mente y que nos guíe, Padre. Estamos en tus manos. Yo personalmente en esta mañana, ayúdame para que podamos nosotros recibir tu palabra, Padre. Que no sea algo humano, sino que seas tú completamente en esta predicación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues quiero, antes de empezar a leer Juan 1, del 1 al 6, quiero hacer una aclaración. El libro de Juan está escrito por el discípulo amado. De los 12 discípulos existía Juan, que se le conoce como el discípulo amado. Y este libro, Juan, está escrito por él, por eso se llama así. Pero hago esta aclaración porque vamos a encontrar otro Juan dentro de lo que vamos a estar leyendo y no quiero que lo confundamos. Entonces, para que entendamos cuando estamos hablando de uno o de otra cosa, cuando hablemos de Juan, el discípulo, quien escribió el libro, entonces lo vamos a llamar el amado. Y vamos a empezar. Primera de Juan 1, no es primera, es Juan 1, el Evangelio de Juan 1 del 1 al 6. Aquí mi subtítulo dice, el verbo se hizo hombre. Pongamos atención. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice así, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él, el verbo, estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Bueno, vamos a dejarle ahorita hasta el versículo 5. Vamos a dejarle ahí para después seguir con lo que sigue. Entonces, ahorita que leímos esto, dice aquí que con esto que acabamos de leer, vemos la Trinidad de Jesús, de que Jesús es parte de la Trinidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque el verbo de quien está hablando este versículo es Jesús, es el Hijo, ¿ok? Fuimos creados por Él. Ahí dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Nosotros fuimos creados por Él. Y dice también ahí que en Él está la vida, ¿ok? Y nosotros sabemos que Jesús mismo nos dice en Juan precisamente 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús está hablando de sí mismo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí Juan nos está diciendo que en Él está la vida. Entonces nosotros estamos viendo estas declaraciones en estos versículos y también dice que Él es el camino, bueno, que Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque por medio de su sacrificio de Jesús y nosotros siguiéndolo vamos a llegar a la vida eterna, es decir, vamos a llegar al Padre, a la presencia de Dios. Y es por eso mismo que nos dice que Él es la vida, no nada más porque fuimos creados por Él, como ya lo acabamos de leer, sino porque nos da la vida eterna. No nada más se queda ahí en que somos su creación, sino también vamos a vivir por siempre porque lo reconocimos. Por eso Juan nos dice que fuimos creados por Él, ¿ok? Tuvimos vida, la que tenemos ahorita, pero más profundamente por su sacrificio, solo por medio de Él llegamos nosotros al Padre, es decir, a la vida eterna. Ahora recordemos un poquito, cuando vamos a irnos un poquito para atrás, cuando María, la madre biológica de Jesús, que concibe por el Espíritu Santo, ella tenía una prima. Bueno, en la Biblia dice que era una pariente, pero realmente era una prima lejana, ¿ok? Entonces su prima lejana, llamada Elizabeth, estaba embarazada. En ese mismo tiempo, cuando María concibe por el Espíritu Santo a Jesús, también su prima Elizabeth estaba embarazada. Y cuando María va a ver a Elizabeth, ¿qué creen que pasa? El niño que tiene dentro Elizabeth, de quien está embarazado, brinca al escuchar a María, brinca al saber que realmente está ahí y que también está la presencia de Jesús.
el niño mismo brinca en el vientre de Elizabeth, ¿ok? ¿Y quién es este niño que está dentro de Elizabeth? Pues él es Juan el Bautista, conocido como el Bautista. Entonces, aquí ya hacemos presencia o vemos la presencia de un segundo Juan el Bautista. Para esta predicación vamos a denominarlo simplemente el Bautista, ¿ok? Entonces nosotros entendemos que desde siempre, desde que fue concebido, Juan el Bautista fue sensible ante la llegada de María y de su primo lejano, que es Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo, porque el discípulo amado, es decir, Juan, de quien estamos leyendo, comienza a hablar ahora del Bautista. Ahora sí, vamos a leer del 6 al 13, dice así. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces Juan empieza ya a hablar de Juan el Bautista, que él empezó a proclamar algo acerca de alguien que iba a venir. Entonces aquí el amado Juan nos explica que el Bautista había sido enviado por Dios para proclamar del Mesías venidero, que preparara el camino. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces vamos a ver cómo el amado nos está hablando que la luz vino al mundo, pero que el Bautista no era la luz, pero que esa luz que iba a venir, es decir, Jesús, ya existía. Incluso si nosotros pensamos y entendemos que María estaba embarazada y también Elizabeth, su prima, estaba embarazada, quiere decir que nacieron muy cerca. Tal vez primero Juan, yo creo que era un poquito mayor, pero por unos meses nada más. Juan y Jesús ya habían nacido, estaban ahí a la par, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que Jesús vino a los suyos. ¿Pero por qué son los suyos? ¿Por qué nos dice vino a los suyos? Porque fuimos creados por él, vino por los suyos, porque él nos creó, somos creación de él. Y entonces empieza a hacer la diferencia entre hijos y creación. Todos somos creación, todo el mundo es creación de él, pero hay algunos que son sus hijos. ¿Y quiénes son? A los que recibieron. ¿Ok? No solo los suyos su creación, sino que ahora nosotros tenemos el derecho de ser hijos de Dios. ¿Ok? Porque no nacemos de Dios como Jesús. Jesús realmente pues nació de Dios. Nosotros somos adopción, ¿ok? Nacemos ahora de Dios, ¿ok? Y por eso está el título, Hijos de Dios, Hijo de Dios. Él es el primogénito de muchos hijos de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Bueno, en Romanos 8:28 nos dice, porque a los que Dios conoció de antemano, es decir, nosotros, que ya nos conoció de antemano, los que le recibimos, de los que estamos leyendo, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él, el primogénito entre muchos hermanos. Jesús, el primogénito, el primer Hijo de Dios, realmente Él es pues, de Dios, nacido de Dios, nosotros nos adopta al recibirlo y también nos da el derecho de ser hijos de Dios. Qué interesante esto, qué profundo. Él siendo el primogénito, ya nosotros también somos denominados hijos de Dios, y por eso realmente nos llamamos hermanos. Esa es la única razón por la que nos llamamos hermanos. Jesús es el primogénito. ¿Y cómo es que nosotros ahorita fuimos de Juan a Romanos? Todo va interconectado en la Biblia, hermanos. Estamos conociendo a Jesús o estamos conociendo de Jesús. Vamos a seguir leyendo.
ahora del 14 al 18. No te desconectes de Juan, del amado, de lo que estamos leyendo. Continúa diciendo Juan, el amado. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, es decir, el Bautista, dio testimonio de él y a voz en cuello proclamaba: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Aquí el Bautista está declarando: la luz es mayor que yo. Y declara que Él es Dios. Ahí mismo le está declarando: Él es Dios. Jesucristo es Dios mismo. Porque ya existía antes de nosotros. Aquí lo acabamos de ver. El Verbo, desde el principio estaba el Verbo. Y aquí Él está complementando este versículo. Porque ya estaba antes de nosotros. También aquí nosotros podemos tomar la doctrina de la gracia. La gracia y la verdad, la acabamos de leer, nos ha llegado por medio de Jesucristo. Okay, la gracia es un don, es un regalo. La gracia nos ha llegado por medio de Jesucristo, no es por otro lado. Y refuerza nuevamente la Trinidad de Jesús. A nadie le ha visto. Jesús es Dios y vive con Él. Y como Él es el camino, Jesús nos lo da a conocer a Dios. ¿Okay? Ese es el puente para ver al Padre. Él es el camino. Ese es el único camino que nosotros tenemos. Y dice aquí también el unigénito. Somos hermanos del primogénito, ¿sí? Él es el único y legítimo Hijo de Dios, el unigénito. Y nosotros, por adopción, pues somos hermanos también llamados hijos de Dios. Imagínate eso. Ni siquiera lo merecemos. Si nos adelantamos un poquito ahí en Juan de lo que estamos leyendo, los judíos de repente se empiezan a juntar con el Bautista y le empiezan a cuestionar que quién era él, por qué él andaba hablando así, y le empiezan a preguntar. Entonces él mismo declaraba: no, espérenme, yo no soy la luz, decía el Bautista, yo no soy la luz, pero viene alguien. Vamos a seguir leyendo del 22 al 28. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Dice el Bautista: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. De aquí es de donde viene el nombre de el Bautista, ¿okay? Por eso le llamaban el Bautista. Él dice que había que llegar a alguien más que iba a bautizar, pero no con agua, sino con el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora nosotros entendemos ese adjetivo, o ese calificativo, o ese sobrenombre, ese mote de el Bautista, ¿okay? Por Juan. Vamos a seguir leyendo del 29 al 34. Dice el 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Imagínense eso, mis hermanos. Jesús, cuando nosotros lo reconocemos, cuando lo recibimos, como acabamos de leerlo, a los que lo recibieron, que somos nosotros que lo hemos recibido, Él nos bautiza. Él nos sella con su Espíritu Santo. No con un bautismo como el de Juan. Dice, no, va a llegar alguien que nos va a bautizar con el Espíritu Santo, que es que cuando lo aceptamos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Ok? Entonces ahí realmente se completa la Trinidad. Dios Padre que envía a su Hijo y cuando lo aceptamos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios Trino. Entonces realmente nuestro ADN, mis hermanos, está impregnado por Dios. Así está. Porque somos su creación, ¿ok? Pero Él es el Espíritu Santo quien nos sella, ¿ok? Cómo me gustaría que en alguna investigación científica, en algún laboratorio, pudieran descubrir que nuestro ADN está impregnado de Dios y no hay forma de quitarlo, porque somos hechos a su imagen. Entonces, regresando a lo que estábamos leyendo del Bautista, ¿qué declaración hace ahí Juan? Dios le dijo, Dios le habló a él, aquel sobre que veas que el Espíritu Santo se pose, ese es mi Hijo, ¿ok? Porque realmente Juan nunca lo había conocido, Juan el Bautista, físicamente nunca lo había conocido. Imagínate ese encuentro, esa personita que estaba dentro del vientre de Elizabeth, ahí, y que brincó al escuchar a María y que estaba, imagínense eso. Y de repente, pues cuando ahí Elizabeth lo sintió y ahorita ve realmente a su primo lejano llegar, que está frente a él el Salvador del mundo del que él está predicando, viene alguien más importante. En toda su vida él había esperado ese momento, imagínate eso. Su propósito del Bautista era preparar el camino, empezar a hablar, viene alguien, prepárense. Ese era el clímax de su vida, conocer al Salvador, incluso bautizarlo. Ya para ir aquí acomodando las cosas, más adelante Jesús comienza a juntar a sus discípulos, ¿no? Más adelante Jesús empieza ya su ministerio, ¿ok? Y comienza a llamarles. Y hay uno en particular que hace la misma declaración que hace Juan el Bautista. Vamos a leer, vamos a seguir un poquito más adelante, del 45 al 50, cuando ya Jesús está llamando a sus discípulos. Juan 1, 45 al 50. Ya había llamado a algunos, entre ellos Felipe, ¿ok? Entonces dice así el 45, dice: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: Jesús, dice, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael en el 48. Antes de que Felipe te llamara, le dice Jesús, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera?, le dice Jesús. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Aquí yo quiero que te pongas a pensar, mi hermano, ¿qué habrá pasado en ese momento cuando Natanael, que después nos dicen que su segundo nombre era Bartolomé y así se le conoce más en toda la Biblia, pero es Natanael Bartolomé, cuando él estaba bajo esa higuera? Únicamente Natanael, Dios y Jesús saben lo que pasó en ese momento. Posiblemente después Natanael le comentó a algunos de sus compañeros, no lo sabemos. Pero algo pasó cuando Natanael estaba en esa higuera. No sabemos si era una duda, si le pidió una señal a Dios,
si le dijo quiero conocer, no sabemos. Pero ¿qué pasó en ese momento entre Jesús y Natanael? Que Natanael reconoció diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hay cosas que únicamente sabe Dios y tú. En este caso, Dios y yo, solo nosotros sabemos. ¿Y qué habrá pasado en ese momento para que diga él, tú eres el Hijo de Dios? Nunca lo sabremos. Pero tú sí sabes qué cosas tienes tú y Dios únicamente. Si regresamos al ejemplo que les di al principio de Pablo Olivares, este músico de quien comenté parte de su canción, él era cristiano de nacimiento, bueno, de cuna, ¿ok? Sabemos que uno puede nacer en una cuna cristiana y aún así no ser cristiano. Lo que es cristiano no es la familia, sino esto es una relación personal, ¿ok? Entonces Pablo, alejándose, blasfemando, disfrutando su paganidad al 100%, incluso tal vez llegando al ateísmo, como les comentaba, llega un momento que no pudo más con su vida. Y entonces llega él, tal como Dios llega con Natanael, como Juan llega con él, tal como llega con el Bautista, tal como llegó a ti en tu vida. En cierto momento Jesús llegó a ti, tal como llegó conmigo en mi vida. Como paréntesis, a ti que eres padre y estás orando por tus hijos, no desmayes, no dejes de hacerlo. Las oraciones tienen poder. La mamá de Pablo Olivares era una persona que recibió rechazo, insultos por su mismo hijo, cuando él se iba de gira y andaba en el mundo perdido, y su mamá, orando de rodillas, tenía sus grupos de oración con amigas que traía y decían, vamos a orar por mi hijo. El momento en que Pablo Olivares regresó después del secuestro y después su encuentro con Dios, la primer persona que Pablo Olivares vio en el aeropuerto fue su mamá. Y él decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como diciendo, yo viviendo todo lo que he vivido, disfrutando todo lo que he disfrutado, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, viene Dios y me salva y me rescata. ¿Y sabes qué es lo que pasó en ese secuestro? En un momento que estaban tal vez a punto de matarlo, uno de los secuestradores le dijo, ¿crees en Dios? Y siendo Pablo una persona completamente alejada, rebelde de Dios, blasfemando contra él, contesta, viniendo de dentro, sí. Y le dice el secuestrador, si me hubieras dicho que no, te mato. Entonces todo esto es lo que había pasado en la vida de Pablo, para entonces convertirse y después con el tiempo hacer este canto cuando dice, fue el Hijo de Dios. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes decir lo mismo tú en tu vida? Yo reconozco al Hijo de Dios. Cuando nosotros reconocimos en algún momento que cuando llegó el Evangelio a nuestra vida, que decimos, eres el Hijo de Dios, quien nos vino a salvar. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a pararlo ahí tantito. Imagínate esto, que el versículo queda así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama y así se queda. ¿Qué quedará? Sí, te amo. Y ahí quedará todo. Imagínate que eso fuera todo. Sí te amo, pero pues no puedo hacer nada por ti. Que así nos dijera Dios. Que ahí se haya quedado ese versículo. Eso pudo haber pasado, ¿eh? Dios me ama. Y punto. Quedarse ahí de brazos cruzados. Pero ahí no queda la cosa, mi hermano. Como dice Pablo Olivares en su canto, fue el Hijo de Dios. Solo su muerte puede justificar mi vida hoy.
Entonces, ¿qué es la continuación de este versículo? Bueno, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No se queda nada más en amor, sino también hay acción. El amor tiene que ser demostrado con acción. Entonces Dios nos ama y en su amor nos da a su Hijo unigénito para que muera por nosotros. ¿Qué mayor muestra de amor que nada más que decirte así, ay sí, mira, te amo, pero no puedo hacer nada por ti, no te voy a ayudar, nada, porque pues no. Pero no, al contrario, de tal manera nos amó que nos da a su Hijo para que muera por nosotros, por lo que nosotros debimos haber pagado. La muerte. No sé qué te está diciendo ahorita el Espíritu Santo en tu vida, en este momento. Eso ya lo dejo entre Dios y tú. ¿Qué es lo que tú hayas vivido con Él? ¿Qué es lo que tú le hayas prometido a Él el día que te salvó? Yo no lo sé. ¿Qué es lo que tú le has estado pidiendo en oración? Eso ya lo conoces tú. No sé qué ahorita está tratando Dios contigo, pero algo está pasando. Algo estás tú meditando, pensando en ese Hijo de Dios que tal vez tenemos menospreciado y tenemos así como que, pues sí, soy cristiano, ya me salvaron. Estamos ahorita conociendo al Hijo de Dios. Ese es el propósito de este sermón, el Hijo de Dios. ¿De qué forma ahorita el Espíritu Santo te está enseñando, te está mostrando o revelando de Dios mismo, de Jesús, que es su Hijo? ¿Lo estás valorando como tal? ¿Lo respetas en tu vida como tal, como el Hijo de Dios? Cuando tú oras y dices, sí, Señor, realmente es, Señor, me pongo de rodillas ante ti. Tal vez ahorita es el momento de caer de rodillas en tu vida y reconocer, ¿por qué a mí, Señor? Como Pablo Olivares dijo, ¿por qué a mí, siendo yo quien soy, todo lo que he hecho en tu contra, todo lo que he hecho mal, de la basura de donde vengo, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo yo que yo pueda merecer la mirada del Hijo de Dios? Su mirada sobre tu vida, exactamente sobre ti. Como decía el Bautista, no soy digno ni siquiera de amarrarle las agujetas del calzado. Y no lo somos, ni él ni nosotros realmente. Mis hermanos, lo que acabamos nosotros de leer es solo un versículo acerca del Hijo de Dios, Juan 1:1, y de ahí en adelante. Perdón, solo un capítulo. Y para culminar, y podemos reflexionar en esto. Quiero que se quede grabado en tu corazón esto que le contesta Pedro a Jesús en otro versículo hablando del Hijo de Dios, y que debería ser la base de nuestra vida cristiana. Vamos a Mateo 16:13 ya para ir terminando. Vamos a leer Mateo 16:13 del 13 al 17. Dice así: Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, hablando de sí mismo, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, y uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy te lo pregunto a ti. Hoy tú quién dices que es Él. Dice el 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo relevó ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mira, hermano, este versículo siempre ha sido mal interpretado, porque ponen a Pedro como que Pedro es sobre quien va a edificar la iglesia, y no es así. Voy a repetir el versículo 17, dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
¿Cuál piedra? ¿Pedro? No. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra sobre la que está afirmando y va a edificar su iglesia, sobre esa verdad. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Él iba a resucitar. Y nosotros vamos a resucitar. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mi hermano, yo con esto quiero terminar. Yo quiero que esta sea nuestra declaración diaria. Tú eres el Hijo de Dios, Jesús. No desmeritemos, no despreciemos esta verdad. Con esto concluimos, mis hermanos, esta primer predicación acerca de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo en la Trinidad. Vamos a orar. Padre bendito, Padre eterno, antes que nada, gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, tu único Hijo, a morir por nosotros cuando realmente no lo merecemos, Padre. Gracias porque en esa misericordia de vernos, Padre, y saber que necesitamos una redención porque éramos tuyos y en algún momento nos perdiste por el pecado. Hayas tenido que mandar a tu Hijo, Padre, para que podamos regresar a ti, siendo Él el puente, siendo Él el camino a la vida que eres tú, Señor. Gracias porque nos hemos arrepentido, Padre, y gracias porque tenemos nosotros una certeza de una vida eterna, Padre. En esta mañana queremos reconocer que Jesús, tu Hijo, tiene una vital importancia en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida espiritual. Sin Él nos quedaríamos nosotros podridos en el infierno. Pero, Padre, queremos reconocer, Padre, que muchas veces dejamos de lado ese sacrificio y nos importan muchas otras cosas. Incluso en la iglesia misma ponemos prioridad en otras cosas y nos olvidamos del Hijo de Dios, tu Hijo. Permítenos, Padre, que nosotros día con día nosotros tengamos esto siempre, Padre, y respetemos ese sacrificio y lo honremos, y siempre, Padre, así como cuando nosotros tomamos la Santa Cena y recordamos ese sacrificio, que eso sea un día a día y que nuestra vida lo refleje, que nuestra vida refleje que conocemos al Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Padre, gracias porque hablas a nuestras vidas en formas diferentes y redarguyes siempre nuestro corazón cuando no lo esperamos, cuando no lo entendemos, pero siempre tú estás a la puerta, Padre, y nos hablas, Padre, y siempre nosotros podemos conocerte, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por eso lo decimos así. Hermano, espero que te quedes con estas enseñanzas grabadas en tu corazón, medítalas, busca más versículos acerca del Hijo de Dios y pues nos vemos el próximo domingo ya presentes en el edificio de CCO. Que Dios te bendiga. Buenas tardes. Cuando yo me convertí al Señor, cuando le entregué mi vida al Señor, que no me fue fácil para entregarme al Señor. A mí me secuestraron en México y yo sé que ustedes conocen la historia, no voy a entrar en esa historia. Quiero llegar solamente a ese lugar. Después de muchos años de abrir show para Soda Stereo, Rata Blanca, Animal, Skid Row, Biohazard, Sepultura, Kiss, Marilyn Manson, toqué con millones de bandas por el mundo. Pero en esa noche cuando me secuestran y el secuestrador pone el arma en mi cabeza y me pregunta, ¿crees en Dios? Cambió mi vida. Ahora, yo no me entregué a Dios, cambió mi vida. Y cambió mi vida, y esto quiero que lo escuchen las madres, porque Dios me fue a buscar. Mi testimonio te va a durar una semana, 2 días, va a pasar, pero te vas a quedar vacío si no tenés un encuentro personal con Jesús. Entonces tuve que transitar porque yo llegué de la basura, llegué de lo que estaba buscando, pero había nacido en un hogar cristiano. Y yo pensé que mi enemiga era mi mamá, porque todo me decía que no.
Esos amigos, no. Esos lugares, no. Y cuando uno es adolescente, lo dije el otro día en la radio, el adolescente adolece, significa falta de conocimiento, de experiencia. Y acababa de llegar de México de un evento para la MTV. Yo sé que los jóvenes entienden de lo que hablo. Era en el Estadio Azteca, 80.000 personas. Y yo me secuestran y este señor me habla de Dios. Una persona que eran 5 hombres más, pero este muchacho me dice, nosotros hace 2 semanas salimos de la cárcel y no tengo para el vicio. No tenía para las drogas. Entonces habían planeado el secuestro. Muchos pastores se acercaron a mí, ya tengo casi 8 años de ministerio, y me dijeron, a vos te secuestró Dios. Y hasta el día de hoy estoy convencido de que fue así. Pero yo me hacía la pregunta, cuando esta gente me libera, él me pregunta, ¿crees en Dios? Y yo estaba arrodillado. Entonces yo tenía todos los principios acá, pero no acá. Acá no estaba Dios. Acá estaban los deseos del mundo. La platita. Acá estaba la plata. Acá estaba la plata, el éxito, el aplauso del mundo. Eso era lo importante. Y realmente este hombre me vuelve a preguntar, ¿crees en Dios? Y yo adentro mío pensaba, yo no tengo nada que ver con Dios. Me fui a los 15 años de mi casa. Pasaron casi 13, 15 años más, me casé, tengo hijos, no tengo nada que ver con Dios. ¿Quién es Dios? Y llamaban a la compañía, querían $20,000 del rescate del secuestro, enloquecido. Él no tiene nada que ver con Dios, yo no tengo nada que ver con Dios. ¿Por qué me pregunta esto? Y me quedé seco, yo sentía los latidos de mi corazón en mi boca, la boca me hacía tuc, 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 tuc. Y me tapé la cara y de adentro mío salió a decirle, sí, creo. Estoy más tatuado de lo que ustedes ven. Y en ese momento tenía los pelos de todos colores y tenía todo piercings en la cara. Para los que no entienden lo que es la palabra piercing, es tener aros, pero en la nariz, en la boca, en los ojos, todo lado. Así que imagínate, estaba el secuestrador y el rockero teniendo una charla. ¿Crees en Dios? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo andás? Mañana, el domingo nos vemos. Así estábamos los dos. Y yo me asusto y digo, ¿por qué le dije que sí? O sea, ¿de dónde me salió decirle que sí? Bueno, hermano, yo quise tapar con sexo, drogas, rock and roll y fama. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿la Biblia está equivocada? Porque dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de ello. Pero ¿saben qué? No está equivocada, porque dice, instruye al niño en su camino. Instruir, educar. La educación es lo que no se va a apartar. La enseñanza no se va a apartar. El ser humano se aparta, pero la enseñanza no se va nunca más. Y por más que la quieras tapar con toda esa basura que la querés tapar, ahí está. Y en el peor momento de tu vida es donde renace. Y ahí estaba, me salió de adentro, me salió a decirle, sí, creo. Yo que era el más diabólico, hacía las cosas más locas, porque encima los cristianos cuando nos queremos hacer los malos, somos más malos que los del mundo, ¿eh? A nosotros los cristianos no nos gana nadie. Así que me tapo la cara y él me dice, me hace así con el arma, me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y yo me quedé, yo estoy loco. Me acaba de perdonar la vida porque le dije que sí, que creo en Dios. O sea que... Y me puse a llorar. Y nosotros llorábamos. Yo no sé por qué lloraba el resto de mis músicos, pero sí les puedo decir por qué lloraba yo. Yo lloraba porque no entendía por qué Dios me perdona a mí. Me estaba salvando la vida y lo sentí físicamente. Y ya cuando yo sentía ese calor en mí, ese abrazo de Dios, no me podía contener. Nos dejaron libres 2 horas después y en un descampado todo, no se veía nada, estaba cerrada la noche y nos dijeron bájense y empiecen a caminar los 4 y no se den vuelta. Y yo dije, bueno, acá nos van a dar pum, 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 pum. Pero ¿saben qué? Lo loco de todo esto es que yo sentía paz. Porque no tenemos la capacidad para entender el amor de Dios.
No tenemos capacidad, yo no tuve la capacidad para entender el amor de mi mamá. Yo pensé que era mi enemiga. Y lo único que quería mi mamá era preservarme. Me separé de la banda esa noche, nos peleamos. Yo le dije, chicos, ¿saben qué pasa? Es que a mí Dios me tiene atrapado. Y yo me voy. Entonces me tomé un avión, abandoné la banda. Y yo me preguntaba por qué a mí, así que me tomo el avión y lloraba. Me tocó por Aerolois boliviano. Yo veía las azafatas desesperadas a ver un tipo todo tatuado, imagínese, pastor, todo tatuado, pastora, y con los pelos de colores, desesperada. Llegué al aeropuerto en Bolivia, tenía que esperar 2 horas, y yo llorando, pidiéndole a Dios, permitime recordar todos los pecados, porque te quiero pedir perdón por todo. Yo no sé si alguna vez ustedes vivieron esto, pero cuando uno se reencuentra con Jesús te agarra una desesperación. Es tanto el amor que no lo podés entender. Entonces la primera reacción es que vos querés negociar con Dios. Vos le querés decir, te quiero, no sé, que me quiero morir ya por vos. ¿Por qué moriste en la cruz por mí? A mí me tocaba morir. Y empezás a entender en 2 minutos lo que no quisiste entender en toda tu vida. Yo supongo que la gente de ahí de Bolivia habrá pensado, este loquito. Pero ¿saben qué, hermano? No hay que juzgar, porque ese loquito estaba sentado con Jesús. Por eso ustedes no se hagan problemas si la gente los ve orar caminando. Porque estos loquitos están con Jesús. Pero ¿saben a quién me encuentro en el aeropuerto? En una columna estaba mi mamá, sola. Y perdónenme que me emociono, pero es como que me vuelve la imagen. Espérenme. Yo bajo las escaleras y la veo, y no la quise ver, realmente, porque desde que yo me fui, no le hablé nunca más. Entonces no hubo más navidades para esa mamá. Yo sé que hay madres acá que tienen hijos que no volvieron nunca más. Que tienen hijos que están en la cárcel, hijos que están en las drogas, hijos que están en los brazos del enemigo, hijas, hermanos, padres. Y entienden lo difícil que es estar sola. Y esa mamá hermosa que dejé cuando tenía 15 años ya no estaba igual, estaba desgastada, de sufrimiento y de llanto. Y yo me acerqué a ella amenazante y le dije, no la abracé, le dije te amo, nada. Le dije, ¿qué fue lo que pasó? Es así bajita. Yo tampoco soy muy alto, así que... Entonces le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me abraza y me dice, pasó que volviste. Entonces me abraza y me dice, pasó que Dios contestó mi oración. Eso pasa, hermano. Pasa que Dios no se cansa de contestar oraciones.